sinergia espiritual. A ver, repítalo conmigo, sinergia espiritual. ¿Alguien aquí escuchó la palabra sinergia? Si usted nunca la ha oído, déjeme definirla. En el diccionario la palabra sinergia se define como, escuche, como el efecto producido por la unión de dos o más causas, dos fuerzas, dos elementos, cuyo resultado, y esto es lo que quiero que preste atención, cuyo resultado es superior al que cada una de las partes hubiera producido de manera individual. ¿Qué es sinergia, pastor? Bueno, en palabras comunes podemos decir que es el trabajo conjunto de dos elementos, de dos fuerzas, que no podrían obtener un resultado mayor si no trabajaran unidas. Eso es sinergia. La sinergia es cuando dos personas, dos elementos, dos fuerzas empiezan a trabajar unidas para producir un resultado mayor, el cual no sería igual si estas trabajaran de manera individual. ¿Cuántos creen que el matrimonio es una sinergia divina? Es una sinergia del cielo, donde dos personas trabajan de manera conjunta que por separado no se podría lograr. Amén. ¿Cuántos creen que eso es así? Amén. El matrimonio es una sinergia. En el trabajo tal vez usted necesita sinergizarse. Usted necesita aprender a trabajar con el compañero de al lado, no verlo como una competencia, sino decir, yo necesito a esta persona, juntos vamos a lograr mayores cosas. Sin embargo, esta mañana yo quiero hablarte de una sinergia espiritual. ¿Eso existe? Claro que sí. Y muchas veces nosotros los hijos de Dios, los cristianos, no somos conscientes de que necesitamos esa sinergia espiritual para obtener los resultados que Dios quiere para nuestras vidas. Hay gente que está viviendo y está experimentando frutos y resultados solo de su propio esfuerzo, solo de su capacidad, solo de su inteligencia, solo de los contactos que tiene, y de acuerdo a eso está viviendo. Sin embargo, no está experimentando los resultados que vienen del cielo, los resultados que Dios puede traer para su vida. ¿Por qué? Porque no ha buscado esa sinergia espiritual. Simplemente está viviendo de acuerdo a su capacidad, está viviendo de acuerdo a su inteligencia, está recibiendo el esfuerzo de su trabajo, está experimentando los resultados de sus conexiones, pero ha dejado de lado por completo a la presencia de Dios y lo que Dios puede hacer si permitiera que el poder de Dios y la presencia de Dios trabajara en conjunto para con Él. Amén. Amén. Yo te pregunto, tú hasta este punto del año has recibido el resultado de la sinergia espiritual entre tu esfuerzo y el poder de Dios, o simplemente estás experimentando los resultados de tu esfuerzo, de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu esmero, de tu dedicación. Dímelo. Porque nosotros los hijos de Dios debemos entender que la única manera que se puede vivir la vida es en esa sinergia espiritual. No hay otra forma de vida. No hay otra forma de vida. No, nosotros los hijos de Dios no podemos darnos esa libertad y decir, bueno, yo voy a trabajar y voy a hacer esto de acuerdo a mi manera. No, los hijos de Dios estamos destinados a trabajar en conjunto bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la guía y la presencia de Dios en nosotros. No hay otra manera en la cual nosotros podamos trabajar. Por eso esta mañana yo vengo a decirte, necesitas experimentar la sinergia espiritual en tu vida. Muchos cristianos no están viviendo esto. Simplemente están buscando tener respuesta y resultado en su propia fuerza. Y no hemos sido los únicos. En la Biblia vemos que Pedro, antes de conocer a Jesús, vivió esta situación en la cual no conocía lo que era la sinergia espiritual. Y mire lo que pasó en la vida de Pedro. Léalo conmigo, el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 5. La primera parte dice... Respondiendo, Jesús le había dicho a Pedro, préstame la barca para predicar. Jesús se subió a la barca, predicó y luego que terminó de predicar le dice, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Pero Pedro, escuche lo que le dice, léalo conmigo. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Qué hizo Pedro?
¿Cuánto tiempo se pasó la noche? Toda la noche, lo he dicho, estaba trabajando. ¿Y qué fue el resultado? Y nada hemos pescado. Pedro no estaba ocioso. Pedro no se fue a dormir. Pedro no era un primerizo, no era simplemente un pupilo. No, era una persona experimentada, era una persona capaz, tenía una barca, tenía las herramientas, tenía las condiciones necesarias, pero a pesar de que se había esforzado, estaba teniendo pésimos resultados. La vida es así. Muchas veces nos vamos a esforzar y vamos a tener pésimos resultados. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, fuimos diseñados para trabajar en esa sinergia espiritual. Siempre que dejes a Dios de lado y no busques que Él intervenga de acuerdo a su naturaleza. No busques que Él intervenga de acuerdo a su naturaleza. Siempre vas a experimentar pobres resultados. Hay gente que con su esfuerzo va a tener una buena vida, pero si no hace a Dios parte de su vida, no experimentará la vida eterna. Hay gente que podrá tener una buena vida, pero no experimentará la vida abundante que Dios nos prometió. ¿Por qué? Porque la única manera de vivir a plenitud en todas las áreas de nuestra vida es cuando nosotros reconocemos que somos responsables de una parte del trabajo, pero hay otra que solamente Dios puede hacer. Y si Dios nos interviene, nos frustramos en lo que tenemos que hacer. Pero déjeme decirle que este mundo nos ha adoctrinado. Las ideas de este mundo nos ha enseñado y nos ha dicho: Dios no existe. Dios no es real. Y si Dios existe, no está interesado en nuestras cosas. Tú puedes hacerlo solo. Con tu capacidad es suficiente. Con tu inteligencia es suficiente. Con que tú te esfuerces es suficiente. Con que tú le pongas, seas disciplinado es suficiente. Pero esta mañana yo quiero mostrarte a través de la palabra. Nosotros los hijos de Dios no podemos vivir de acuerdo a esa idea. Nosotros los hijos de Dios debemos buscar la sinergia espiritual. Nosotros los hijos de Dios tenemos que decirle: Señor, si usted no está conmigo, no hay otra manera en la que yo cambie esta situación. Si usted no interviene de acuerdo a su naturaleza, no hay otra forma de que yo pueda cambiar la situación que estoy viviendo en casa, en mi matrimonio, en el ministerio. Necesitamos a Dios. Él es el elemento indispensable dentro de la sinergia espiritual. Amén. ¿Cuánto tiempo trabajó Pedro? Toda la noche. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo? Nada. ¿Cuáles son los resultados que ha tenido hasta el día de hoy? Yo sé que aquí no creo que haya gente ociosa, espero que no. Sé que hay gente esforzada, sé que hay gente diligente, valiente, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tú necesitas hacer a Dios ese elemento indispensable para que la sinergia espiritual empiece a producir algo diferente. ¿Qué pasó? A ver, vaya conmigo. Lucas 5, versículo 6. Mire lo que pasó. Luego que dijo: y nada hemos pescado. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Pedro era el mismo? ¿Era el mismo Pedro de que estamos hablando? ¿Era la misma red? ¿Era la misma barca? Claro. ¿Era el mismo lago? También. ¿Tenía la misma capacidad o en esas ahorita agarró experiencia? Era la misma capacidad, era la misma inteligencia, pero el resultado cambió. ¿Cuál fue la diferencia? Sinergia espiritual. ¿Cuál fue la diferencia? Jesús estaba en la barca. Jesús estaba en la barca. Esa fue la diferencia. ¿Quieres tener resultados diferentes? Diga conmigo: sinergia espiritual. ¿Usted está esperando que este año termine diferente? Sinergia espiritual. El mundo está perdiendo a sus hijos. ¿Sí? El mundo está perdiendo a sus hijos. Los niños están cada vez más corrompidos. Los niños están haciendo atrocidades. El mundo está perdiendo a sus hijos.
Nosotros no. ¿Por qué, pastor? Porque somos mejores padres que ellos. En cierta medida sí, tenemos la palabra de Dios. Pero sobre todo, porque Dios está con nosotros. Amén. Porque Dios va a intervenir, Dios va a educar, Dios va a enseñar, Dios va a tratar la mente del corazón. Nosotros le hablamos a nuestros hijos, Dios le enseñamos a nuestros hijos, pero hay una parte que nosotros no podemos hacer, que solamente Dios podrá hacer en la vida de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Tú no puedes tener los mismos resultados que tu compañero de trabajo. Tú tienes que tener resultados diferentes. Tú no puedes tener los mismos resultados. Porque tu compañero de trabajo está teniendo los resultados de su inteligencia, los resultados de su habilidad, los resultados de su preparación, los resultados de su esfuerzo. Tú no puedes tener los mismos resultados que él. ¿Por qué, pastor? Dígame, diga fuerte, diga amigo, sinergia espiritual, porque Dios interviene en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio. Tiene que haber una diferencia. El libro de Salmos capítulo 1 dice, diferencia entre el justo y el injusto. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que el mundo hace. Si no la estamos viendo, si estamos viendo resultados iguales o tal vez peores resultados, pareciera que al otro le va mejor que a mí, es porque tal vez simplemente estás obteniendo los resultados de tu esfuerzo, estás teniendo los resultados de tu capacidad, de tu inteligencia, pero has dejado de lado la presencia de Dios y el poder de Dios en tu vida. Esta mañana tú tienes que decir, yo ya me cansé de que la red esté vacía, yo ya me cansé de trabajar en vano, me pasé la noche en vela y tengo los mismos resultados. Yo quiero que las cosas cambien en este día. Por eso, Señor Jesús, ven a mi barca y lo que usted me diga yo voy a hacer. Quiero ver el poder de Dios en mi vida. Quiero ver el poder de Dios en mi familia. Quiero ver el poder de Dios en mis hijos. Quiero ver milagros a favor de mi pueblo, a favor del pueblo de Dios. Esta mañana yo quiero desafiarte a que tú vayas más allá de tu capacidad y que empieces a experimentar lo que Dios puede hacer. Hay situaciones que todo lo que tú hagas no será suficiente. Solo la intervención de Dios con su poder podrá librarte de esa situación. Y yo quiero que entienda algo. Vamos a Salmos. Salmos capítulo 60, versículos 11 y 12. David entendía el principio de la sinergia espiritual. David lo vivía. David hacía más allá de su capacidad. David fue una persona que la vida lo fue preparando. Fue un hombre lleno de habilidades, lleno de capacidades. David, por ejemplo, manejaba excelentemente la onda, ¿sí o no? Era un capo. Manejaba la onda. ¿Qué más hacía David? Era pastor de ovejas y era un pastor responsable. Dejó las ovejas a cargo de otra persona. Era músico, escritor, poeta. ¿Qué más era David? Un guerrero valiente. Luego aprendió a manejar la espada, estratega, líder. Llegó a ser el rey de Israel. Hasta David se la dio de arquitecto. Él preparó los planos, el diseño para el templo. Fue diseñador de modas. Él hizo los trajes para los sacerdotes. David era un hombre muy capaz, pero a pesar de su capacidad, nunca confió en su propia fuerza. Jamás. Porque él respetaba el principio de la sinergia espiritual. Él sabía que si Dios no intervenía, no importa qué tan hábil, no importa qué tan capaz, no importa cuánta inteligencia, no importa cuánto se esforzara, él sabía que solo Dios podría ayudarle en medio de cualquier situación. Tú y yo vivimos de esa manera, porque yo quiero que esta mañana salgamos pensando en esto. Sin Dios no se va a poder. Y Dios tiene que intervenir, y esta palabra es importante, que intervenga de acuerdo a su naturaleza. Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Él ha sido antes, es el mismo. Dios no cambia. Y Dios, si va a intervenir en tu vida, lo va a hacer de acuerdo a su naturaleza. Pero nosotros no entendemos eso. Nosotros
Ni siquiera esperamos que Dios intervenga. Vivimos en automático. Vivimos en automático, creemos que trabajando como, ahorrando logro esto, y si hago esto tengo esto. Vivimos así, miramos ahí la situación, pero no somos capaces de mirar hacia arriba y decir, Dios es mucho más grande que esto y puede hacer de manera que yo no me imaginé. Y no vivimos expectantes, esperando de que Dios haga un milagro, de que Dios intervenga. Estamos enfocados en algo tan pequeño del problema, pero no somos capaces de mirar Dios y su naturaleza que puede intervenir de manera milagrosa. Esta mañana yo quiero que tú salgas de este lugar entendiendo, en primer lugar, que Dios quiere intervenir en tu situación y que sin la sinergia espiritual no vas a tener los resultados esperados. Pero también quiero que entiendas que la naturaleza de Dios es intervenir con su poder. Porque nosotros creemos que los milagros es algo que sucede allá, es algo que sucede acá, es algo que sucede con la hermana Panchita y el hermano Eustaquio en una situación particular. Y creemos que los milagros son cosas que suceden en la historia aquí y allá. Pero cuando yo voy a la Biblia, me doy cuenta que los milagros, que la naturaleza de Dios, la naturaleza misma de Dios, hace que los milagros sean parte natural en la vida de un creyente. La naturaleza de Dios hace que los milagros sean algo natural, algo obvio, algo que tiene que suceder en la vida de un hijo de Dios. Y que si tú no estás viendo la intervención de Dios es porque tal vez simplemente has dejado a Dios de lado. Si tú no estás viendo a Dios intervenir de manera milagrosa, abriendo puertas, oportunidades, haciendo sanidades, milagros, trayendo provisiones donde no había, dándote gracia y favor, si tú no ves a Dios obrando de acuerdo a su naturaleza, de manera milagrosa, es porque simplemente no vives la sinergia espiritual, has dejado a Dios de lado y estás obteniendo los resultados de tu esfuerzo. Yo quiero que tú salgas aquí decidido a empezar, yo me voy a esforzar. Yo voy a trabajar, me voy a levantar antes de los demás, me voy a acostar después de los demás, voy a ser disciplinado, voy a hacer lo que me toque, pero también voy a vivir expectante de que Dios haga algo a favor mío, que Dios haga algo a favor de mis hijos, que Dios haga, y cuando tú vives con esa fe, con esa expectativa, Dios empieza a obrar en tu vida. Yo quiero que entiendas que los milagros no es algo que se ve en las campañas evangelísticas solamente. Es algo que tenemos que experimentar en cada etapa de nuestras vidas, en cada situación que vivimos. Los milagros no es para cuando alguien se enfermó de cáncer solamente. Los milagros son para el día a día, para tu trabajo, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio. Porque esa es la naturaleza de Dios. Mira, ¿cómo nació Jesús? Dígame. ¿Qué tuvo que suceder para que nazca Jesús? Milagro. ¿Sí? ¿Cómo llegaron los Reyes Magos ante Jesús para darle esos regalos? Dice que lo guió. ¿Cómo? ¿Eso qué es? Milagro. ¿Sí? El ministerio de Jesús. ¿Qué lo marca el ministerio de Jesús? Paso a paso. Jesús, ¿cómo resucita? ¿Qué se le llama eso? Toda la vida de Jesús es milagro. El pueblo de Israel es figura y sombra del pueblo de Dios. Amén. Hubieron milagros en Egipto. Y además el peregrinaje del pueblo de Israel habla de la vida cristiana. Todo el peregrinaje del pueblo de Israel, de Egipto hasta la tierra prometida, habla del peregrinaje de nosotros como hijos de Dios. ¿Me entienden? Ahora, el pueblo de Israel en Egipto, ¿vieron milagros? Vamos, ¿vieron milagros en Egipto o no vieron milagros? ¿Cómo se le llama eso? Vamos. Las 10 plagas. ¿Fueron milagros o no fueron milagros? Fueron milagros. Además, saliendo de ahí, ¿qué se abrió en dos? ¿Qué se le llama eso? Vamos, ayúdenme, iglesia, ayúdenme. Milagros. Milagros. En Egipto, milagros. Para ser salvos fueron milagros. En la tierra, en el desierto, ¿vieron milagros? Sí. El maná, la nube, el fuego,
La piedra. Sí. La piedra que botaba agua. Está. Coca-Cola. No, porque algunos aquí en vez de agua toman Coca-Cola, por eso digo. ¿No ves? Golpearon y salió agua. Salía agua. ¿Qué se le llama a todo eso? Milagro. Vamos. La tierra prometida. El mar cuando se Vamos. El mar. cuando se abre. Los muros de Jericó. Moisés levantaba las manos. Milagro. ¿Sí? En la tierra prometida hay milagros. Nuestra vida cristiana. ¿Cómo venimos a la vida cristiana? Dice que de muerte a vida. ¿Qué se le llama a eso? Milagros. Para volver a entrar a la gloria de Dios, dice que estos cuerpos van a ser mudados en otro. ¿Qué se le llama eso? Ya. ¿Y por qué de nuestro nacimiento a la gloria del Señor todo eso? ¿No hay milagro? ¿Qué debiéramos esperar? Otra cosa más. Yo me he dado cuenta, para que los propósitos de Dios se lleven a cabo, porque Él interviene de acuerdo a su naturaleza, los milagros son inevitables. En el ministerio de Jesús, el propósito de Dios se cumplió y los milagros eran todos los días. Cuando ves la iglesia avanzando en el libro de los Hechos, el propósito de Dios cumpliéndose a través de la iglesia, continuamente milagros, porque cuando Dios interviene de acuerdo a su naturaleza. Cuando Dios está interviniendo en tu vida, los milagros tienen que ser algo que tú y yo debemos esperar cada día de nuestra vida. Debemos esperar que Dios intervenga y haga algo diferente. No podemos tener los mismos resultados que una persona que no tiene la presencia y el poder de Dios a favor suyo. Yo quiero esta mañana desafiarte, que podamos renovar nuestra mente y decir, bueno, hasta aquí yo viví recibiendo las fuerzas de mi trabajo, los frutos de mi trabajo, los frutos de mi inteligencia, de mi capacidad, de mis conexiones, de mi título, pero de aquí en adelante yo no quiero tener estos resultados porque muchas veces ni siquiera son suficientes. Déjenme decirle que muchas veces los resultados que tenemos ni siquiera son suficientes ni con toda nuestra inteligencia, ni con toda nuestra capacidad. Hay gente muy capaz, hay gente muy inteligente, gente con dinero, pero que no tiene la capacidad para llevar adelante un matrimonio. Está perdiendo su matrimonio, aunque es una persona capaz, inteligente, pero necesita que Dios intervenga en esa relación, sane los corazones, ponga el amor de Dios para unir ese matrimonio, porque solo Dios puede traer resultados diferentes en esa área. Hay gente que está trabajando, que está esforzándose, pero aún así está metida en deudas, aún así ese negocio no avanza, pero cuando Dios interviene y entra a esa vida con su poder, con el milagro que Dios hace, las cosas van a empezar a cambiar. Yo quiero decirte esta mañana, los resultados tienen que cambiar. Y tenemos que esperar que Dios obre de acuerdo a su naturaleza. Yo desde que entendí eso, porque hubo un momento que yo me pregunté y dije, ¿será que los milagros existen hoy? ¿Debo esperar milagros? Y Dios me respondió. Cuando miré la vida de Jesús, cuando miré la iglesia, y Dios me dijo esto claramente, cuando yo estoy llevando a cabo mis propósitos, los milagros son inevitables. Escuche, ¿cómo usted sabe que Dios está en el asunto? Porque los milagros empiezan a suceder a tu favor. Te lo repito otra vez. Escuche, pastor, ¿cómo sé que Dios está conmigo? Milagros empiezan a suceder a tu favor. Eso también es un arma de doble filo, porque me doy cuenta que si no veo milagro en mi vida quiere decir que Dios no está. Eso también debe golpearnos esta mañana y decir, llevo cuántos años de cristiano y no veo a Dios interviniendo en mi vida. ¿Eso qué tiene que decirte? Que aunque vienes a la iglesia y dices ser cristiano, realmente no estás trabajando en sinergia espiritual con Dios de tal manera que Él interviene. Si no estás viendo milagros en tu vida, los propósitos de Dios no se están cumpliendo. Mira del Antiguo Testamento, todo el tiempo van sucediendo milagros. En la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, todos ellos, cuando el propósito de Dios se va llevando a cabo, milagros van sucediendo. En todos.
Entonces esta mañana yo quiero decirte, tenemos que renovar nuestros pensamientos. Tenemos que cambiar el chip y decir, bueno, este mundo me adoctrinó para que yo viva independientemente de Dios y me conforme a lo natural y me conforme a mi capacidad, me conforme a mi inteligencia, a mi capacidad. Pero esta mañana yo estoy entendiendo que Dios me diseñó para que yo trabajara en conjunto con la presencia y el poder de Dios. Y cuando yo me esfuerzo, Dios empieza a pelear por mí. Cuando yo me esfuerzo, Dios empieza a intervenir y empieza a abrir camino donde no hay. Él abre los mares si es necesario. Él hace que mis enemigos se confundan y peleen entre ellos. Él puede hacer que unas ovejas empiecen a dar de cierto color para simplemente bendecirme, porque Él ha decidido bendecirme y Él va a hacer milagros a favor de su pueblo. Dios empieza a obrar. Esta mañana quiero que salgas decidido de decir, yo no he podido esto en mi fuerza, pero en el nombre de Jesús, por su palabra, la red se va a llenar de peces y mi trabajo no habrá sido en vano. ¿Hay alguien que está esperando que los resultados cambien? Hay alguien aquí que dice, pastor, yo me cansé de trabajar toda la noche, le he metido duro, pastor, no he sido ni un ocioso. Dios sabe cuánto me he esforzado por mi hijo. Dios sabe cuánto me he esforzado por este matrimonio. Dios sabe cuánto me he esforzado por este negocio, para que me vaya bien, para salir de las deudas, pero no he podido. Pastor, dígame qué hago. Determínate a hacer Dios parte de la ecuación. Sinergia espiritual. Haz que Dios se una al trabajo que estás haciendo. Deja que Él actúe de acuerdo a su naturaleza y empieza a ver los resultados diferentes. Tiene que cambiar la situación. David entendía este principio. Mire lo que dice David. David, con toda su capacidad, mire lo que decía. David decía, danos socorro contra el enemigo. Vamos, léalo conmigo. ¿Qué decía David? Con toda su capacidad. Ahí está el pastor, ahí está el guerrero, ahí está el rey, ahí está el arquitecto. Este hombre, con toda su capacidad. Mire lo que él decía. Vamos, léalo conmigo. Danos socorro contra el enemigo, porque van y la ayuda de los hombres nos incluye a nosotros. Porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Y qué dice? En Dios haremos proeza. Vamos, levante su mano derecha y diga conmigo, en Dios haremos proeza. Diciembre, en Dios haremos proeza. Yo lo fuerte, vamos, diciembre, en Dios haremos proeza. ¿En quién? En Dios vamos a hacer proezas. En Dios vamos a hacer proezas. Y Él, ¿quién? Y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir hollará? Que le va a dar con una olla. Busque su diccionario. Busque. En Dios haremos proeza. ¿Puede decirlo con fe? Yo creo que esa es la palabra para esta mañana. Hay situaciones que dice, pastor, ¿ya qué más hago? Necesitas una proeza. En Dios la vas a hacer. ¿De verdad, pastor, se podrá pagar esta deuda en este mes? Eso es una proeza. En Dios haremos proezas. Amén. ¿Cuántos se atreven a decirlo con fe? Vamos, levante su puño y diga, en Dios haremos proezas. En Dios, iglesia. En Dios vamos a hacer proezas. En Dios vamos a traer nuestra familia a los pies del Señor. En Dios. Pero pastor, usted no lo conoce a este hombre. Usted no sabe cómo es. No, en Dios vamos a hacer proezas. En Dios. Pero este es mi hijo, pastor. Pastor, si yo no, en Dios vamos a hacer proezas. Ay, pastor, ya son 2 que vienen y me bocinean afuera. 2 colonchos. En Dios vamos a hacer proezas. En Dios vamos a hacer proezas. Pastor, pero esta enfermedad cada día me duele más. No le hagas caso a tu rodilla. En Dios vamos a hacer proezas. En Dios vamos a hacer proezas. En Dios. Si de algo tenés que cansarte, es de enfrentarte a la vida solo. Cansate de eso. Cansate de enfrentarte a la vida solo. Decirle, Señor, ahora vamos con usted. No, vamos con usted. ¿Ha visto usted la lucha libre? ¿Ha visto la lucha libre?
No, y entra al ring y entre dos le están dando a uno. Cuando allá salen los cohetes, ya sale uno gritando. ¿Sabes? Y dice, ¡guau! Y corre, ¿no? Dame la mano, dame la mano. ¿Ha visto? No puede, ¿cómo no va a ver? Yo no vi, a mí me la contaron mientras que vivían algunos y yo estaba orando. Pero me la contaron. ¿Usted ha visto cómo sale y el otro ahí a media fuerza le toca y el otro entra, ¿no? Como un toro salvaje y los hace de goma, ¿no? Por si acaso todo eso es actuado. Sí, usted pensaba que era verdad, no, todo. Es un show, ¿no? Pero el otro entra y, ¿sabe? Así estamos en la vida nosotros. Ahí, sí. Cuando el Señor está diciendo, ay, si me diera solamente un chance para entrar y que cambien las cosas. ¿Sabes? Esta mañana yo quiero que puedas mirar al cielo y decir, Señor, tu turno. Hacelo como vos sabés hacer. Porque en mis fuerzas no he podido. Mi padre vino a visitarnos y me enseñó a utilizar un taladro. Todo hombre tiene que saber manejar un taladro. Así es. Está en la Biblia, Eclesiastés. Algunos sí. Y me dijo, el taladro se usa así. Vos ponés, se hace. En un momento cuando el motor ya hace mucha fuerza, no vas a cometer el error que hace mucha gente. Que cuando estás, le metes más ganas, y ahí es donde lo vas a quemar el motor. Cuando vos sentís que el motor hizo fuerza, vos lo sacás un poquito, descansa un poquito mientras que sigue dando vueltas y otra vez lo metes. Para que así el motor no se te queme y tenga más tiempo de vida. ¿Sabe qué me hace acuerdo? Ese pequeño taladro somos nosotros. Y le estamos dando a la vida. Y nunca le damos descanso para que Dios venga y obre. Y estás ahí dándole a la vida. Va a llegar un momento, te fundí. Y después uno se pregunta, ¿y dónde está Dios? Pues si nunca le diste lugar a Dios a tu vida. Nunca entendiste que no se puede vivir la vida solo. Que necesitas la sinergia espiritual, necesitas que Dios entre, necesitas que Dios suba a tu barca y te diga lo que tienes que hacer, necesitas que Él intervenga de acuerdo a su naturaleza. Amén. ¿De acuerdo a qué? Dígalo fuerte, ¿de acuerdo a qué va a intervenir el Señor? ¿Qué debiéramos esperar nosotros cada día de nuestra vida? Debiéramos esperar que Dios intervenga milagros. Tiempo atrás que entendí eso y tiempo atrás que vivo esperando que Dios haga y Dios lo hace. Y Dios lo hace. Y en este tiempo de construcción he visto a Dios hacer milagro a milagro, hermano, cada semana. Cada semana, cuando no falta el material, cuando tenemos para cubrir los sueldos y pagarles bien, cuando veo que la generosidad en la iglesia, cuando veo que Dios empieza a bendecir a aquellas personas que están siendo generosas. Hermano, ¿sabe qué? Si puedo hacer una lista grande de milagros, serían unas 4 o 5 hojas de los milagros que he visto en la construcción, de los milagros que estoy viendo en la iglesia, los milagros que me cuentan. Dios está obrando milagros porque Él es así. Él es así. Esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza de Dios. Y yo quiero que usted lo pueda esto atesorar en su corazón, renovar su mente y decir, tengo que esperar que Dios intervenga. Tengo que esperar que Dios obre. No puedes tener los mismos resultados que otro que no tiene a Cristo, que no tiene fe, que no tiene a Dios como su ayuda. David con toda su capacidad decía, en Dios haremos proeza. No nos dejemos engañar por este mundo que dice que Dios no existe. No nos dejemos engañar con este mundo que nos dice no necesitas a Dios, con tu fuerza, con tu capacidad es suficiente. No nos dejemos engañar.
Son años y años y años que este mundo empezó a meter el racionalismo, la lógica, donde empezaron a dejar lo espiritual de lado y solamente es real aquello que se puede ver, aquello que se puede tocar. Y como Dios no es parte de esta naturaleza, sino que tiene una naturaleza diferente, el mundo con esta ideología ha sacado de lado a Dios y ha dicho, solamente puedes conseguir el esfuerzo de tu trabajo, el esfuerzo de tus ideas, de tu inteligencia, de tu capacidad. Pero cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta que las ideas de Dios son mucho más altos que los pensamientos de los hombres, y los caminos de Dios son mucho más altos que los caminos de los hombres, que lo que los hombres consiguen de una manera, Dios lo puede conseguir de otra completamente diferente, porque Él no obra de la manera que el mundo obra, sino que Él obra de acuerdo a su naturaleza. Y yo quiero que eso es lo que podamos entender esta mañana. Dios obra de acuerdo a su naturaleza y nosotros tenemos que aprender a trabajar en sinergia espiritual con Él. Yo quiero que usted salga decidido a decir, no me vuelvo a enfrentar esta vida solo. Voy a esperar que Dios intervenga. Quiero ver milagros de parte de Dios. Quiero ver milagros de parte de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Pero el Señor ya viene. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Iglesia, ¿no te he dicho que si crees, este fin de año verás la gloria de Dios? Si crees, este año verás la gloria de Dios. ¿Usted está esperando un milagro a su favor? Y déjeme decirle que esta idea de la sinergia espiritual no es algo que nosotros anhelamos y deseamos, y ojalá, déjeme decirle que Dios es el que quiere entrar en trabajo contigo. Y Dios es el que quiere intervenir en tu vida. Dios está más interesado. Así como te decía hace un momento que Él está con la mano tendida, Él es el que está más interesado. Decir, ¿a qué hora me va a dar lugar? ¿A qué hora me va a permitir actuar? Tengo tantos planes, tengo tantos caminos. Él está enfocado en un solo camino. Él está esmerado en un solo camino. Él está ahí metido, pero si me diera lugar y pudiera mostrarle lo que yo tengo para ir, la forma que pudiéramos hacer esto, pero vos estás ahí enfocado y echándole ganas y creyendo que el esfuerzo que estás haciendo es suficiente. No es suficiente. Necesitas que Dios intervenga. Y para que usted vea que Dios es interesado, lea conmigo 2 Crónicas 16:9. 2 Crónicas 16:9, leamos fuerte, en voz alta. Mire, Dios es el que busca la sinergia espiritual, pero nosotros no le estamos dando lugar en nuestra vida. Mire, es Él. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa quiere mostrar Él? ¿Qué quiere mostrar Él? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo Él actúa? Él quiere mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto. Dice que Él está contemplando la tierra. Esta palabra en el original es como escudriñar. Está buscando, está Él con la vista ahí diciendo, ¿dónde habrá? Pero ¿sabe qué? Todos estamos ahí en nuestras cosas. Acá y todos en nuestras cosas. ¿Cuántos alguna vez han observado las hormiguitas? ¿Han observado las hormiguitas? ¿Qué hacen las hormiguitas? Así echada. Te mira y estás ojito. Así como están las hormigas. ¿Ha visto las hormiguitas? ¿Cómo están las hormiguitas? Oiga, están así, ¿no? Así. ¿Sabe qué? Yo me imagino Dios así. Mirándonos, como diciendo, ¿y a qué horas entro yo? ¿Y a qué momento? Mira, ahí está. Ay, mira esa situación, yo pudiera hacer esto. Y mira acá yo pudiera hacer esto. Y yo creo que Dios está mirando, pero nosotros estamos como las hormiguitas. En todos lados. Ahí en el trabajo, y que voy al otro lado, y que hablo con tal persona, y si hablo con y el crédito en el banco, y si hablo con el abogado, ay, y si le digo al Coloncho que viajé, y que le voy a mandar desde Chile, y que... Y estamos así, ¿no ve? Como las hormiguitas, y Dios queriendo intervenir. Dios queriendo intervenir en nuestra situación. Dice que Dios está contemplando. Esta mañana hagamos algo. ¿Sabe qué? Detengámonos por un momento. Miremos al cielo y decirle, aquí estoy, Señor. Haga como usted quiera hacer. ¿Qué les parece?
¿Qué tal si nos detenemos por un momento y le decimos al Señor, intervenga, Señor, aquí en mi vida? Porque yo he trabajado toda la noche y no he pescado nada. ¿Alguien puede decirle eso? Señor, he trabajado toda la noche, no he estado ocioso y no he pescado nada. Señor, intervenga. Pero yo quiero que usted espere que Dios intervenga de acuerdo a su naturaleza. Yo quiero que usted espere que Dios intervenga de acuerdo a su naturaleza. No le ponga límites a Dios. Yo quiero que usted espere que Dios intervenga de acuerdo a su naturaleza. Amén. Para terminar, ¿cómo nosotros provocamos o damos lugar a la sinergia espiritual? ¿Cómo es que yo, estoy aquí y Dios está aquí? ¿Cómo hago para que juntos empecemos a trabajar por esto? ¿Cómo logro de que Jesús suba a mi barca? ¿Cómo logro que la red se llene de peces? ¿Qué necesito? Dos cosas. La persona, escuche, el cristiano que quiere ver la intervención de Dios en su vida, de seguro orará. De seguro va a orar. De seguro va a orar. Todo hombre o mujer que busca el poder de Dios manifestado en su vida, de seguro es una persona, es un hombre o una mujer que va a orar. Que va a orar. Elías, vamos. Elías, ¿la sabe la canción? Elías oró y fuego cayó. Vamos, pero cante, pe. Elías oró y déjelo. No. Va en otra. Y el sol se... bien. ¿Se acuerda de alguno? Bonita, ¿no? ¿Qué hizo Elías? Oró. Y durante 3 años y medio no llovió. Y dice que volvió a orar, Santiago 5. Y dice que llovió. Y no solamente llovió, dice que la tierra dio fruto. La tierra dio fruto. ¿Por qué? Elías oró. ¿Usted quiere que Dios intervenga en esa situación de acuerdo a su naturaleza? ¿Usted quiere tener resultados que en sus fuerzas no podría, pero que Dios sí puede? De seguro va a orar. Pero no una oración de socorro. No una oración de rutina. No una oración ocasional. Usted se va a poner a orar como nunca antes. Usted va a orar intensamente. Usted va a orar con determinación. ¿Usted sabe por qué no oramos? Porque no creemos que Dios pueda intervenir. Porque aquel que sabe que Dios va a intervenir, orará. Aquel que sabe lo que Dios puede hacer, va a orar. Va a clamar. Ana, la mamá de Samuel, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Ana? Ella estaba avergonzada, era vituperada por esta otra mujer, porque no podía tener hijos. Y no solamente delante de esta mujer, para el pueblo de Israel, una mujer que no podía traer hijos, una mujer que tenía una maldición. Era una persona maldita. Era un estigma marcado de esta mujer. Tenía una carga dura. Y esta mujer creyó que Dios podía ayudarle. ¿Y qué hizo? Vamos, dígame qué hizo. Oró. ¿Y cómo oró? Señor, si tú puedes, si. No. Dice que fue al templo. ¿Y cómo oraba? Con lágrimas. Lloraba. Era una oración ferviente. Era una oración como diciendo, de aquí no me muevo hasta que Dios intervenga, hasta que Dios haga. Escuche, si usted está esperando la sinergia espiritual, usted está diciendo, Dios, usted no puede decir, ora y mañana no oró y el otro día y siguió así. No, usted se va a meter a orar y va a pedir al Señor que intervenga y usted no se va a mover y va a derramar lágrimas y va a clamar y usted va a estar ahí insistiendo día y noche porque usted quiere que Dios intervenga. Y esta mujer oraba tanto, dice que lloraba y todavía dice que Elí viene y le dice, hey, digiere tu vida. ¿Cómo vas a venir a la casa de Dios toda borracha? ¿Y qué le dijo Elí? No, que le dijo a Ana, no, Señor mío,
No es que yo esté, sino que estoy acongojada de espíritu, estoy orando al Señor. Y Elí le dijo, lo que le has pedido al Señor, te lo conceda. Dios intervino. Una mujer que no podía tener hijos, tuvo hijos. Y no solo uno, tuvo varios. Amén. Ese es nuestro Dios. Escuche, que Dios haga conforme a tu oración. Que Dios haga conforme a tu oración, conforme a tu clame. Yo tengo esta convicción ya hace unas 3 semanas atrás. Una oración puede hacer la diferencia. La oración puede hacer la diferencia. Puede hacer la diferencia. Tengo esta plena convicción. Y he venido orando por cosas y estoy viendo respuestas. Estoy orando por personas, estoy orando por situaciones y estoy viendo respuestas, porque cuando uno quiere que Dios intervenga, de seguro va a orar. No puede ser una persona perezosa para la oración. No puede ser una persona perezosa para la oración. Tienes que ser una persona determinada a orar. Y lo segundo que tienes que hacer, escuchen, se llama obediencia. ¿Cuáles fueron las palabras de Pedro? Más en tu palabra. Más en tu palabra echaré. ¿Cómo se le llama eso? Obediencia. ¿Por qué la gente no está viendo la sinergia espiritual? Porque sabe mucho y obedece poco. Los cristianos son desobedientes. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Son desobedientes. Y quiero darte esto, escuchen. Si usted está viviendo una situación que dice, pastor, si Dios no interviene, yo no sé cómo soluciono esto, esta palabra es para vos. Escuche por favor, atento, tal vez no sean todos. Pero si estás viviendo una situación que tú decís, si Dios no interviene, esto no se soluciona, yo te doy esta palabra. Escuche, vaya con un corazón sincero, dispuesto a obedecer y dígale al Señor, Señor, lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. Hágalo y se acabó el problema. Amén. Yo te desafío a eso. Vos estás viviendo una situación que vos decís, esto no sé cómo lo arreglamos, no sé qué más hacer. Esto, la verdad que si Dios no hace algo, no hay quien me ayude. Hace esto. Levantate un día temprano en la mañana, orá y decirle, Señor, me predispongo a obedecer. Dígame qué hago en esta situación. Hágalo y se acabó. Y Dios lo va a solucionar. Dios te va a responder. Dios va a intervenir. Amén. ¿Quiere que le diga el secreto del éxito del ministerio de Jesús? ¿Quiere que se lo diga? Y no se lo voy a decir en mis palabras, le voy a leer un pasaje bíblico. ¿Quiere que se lo diga? A ver, ¿cuál fue el secreto del éxito del ministerio del Señor Jesús? Vaya conmigo, Juan 5:19. Hay gente que me pagaría millones de dólares por esto, pero como ustedes me caen bien, se lo voy a dar gratis. ¿Está bien? A ver, aquí está. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Respondió entonces Jesús y le dijo, este desierto es como decir, presten atención. Tengo que decir algo importante. De cierto os digo, vamos fuerte, no puede el Hijo hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cómo se le llama eso? Él no hace nada. Obediencia. Nada. Pero si él es Dios hecho carne. Pero aún así era sujeto. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Y esa obediencia le dio un lugar en lo alto. Amén. ¿Qué necesita usted para ver a Dios obrar? Obedezca lo que Dios le está demandando. ¿Qué es lo que te está demandando? Usted lo sabe. ¿Sabe? Hay gente que está padeciendo no porque no tenga una salida, sino porque es rebelde a lo que Dios le ha pedido. Otra vez, hay gente que está padeciendo ahorita más del tiempo debido por desobediente. Ya cuánto ha de Dios debió obrar a tu favor, pero porque no has obedecido, seguís ahí padeciendo. Si no me cree, mira al pueblo de Israel.
debieron entrar en la tierra prometida 40 años atrás. Pero por desobediente, siguieron padeciendo por 40 años. Hermano, 40 años es mucho. Un año es harto. ¿Cuántos meses va? ¿Qué es lo que Dios te estaba pidiendo y no has obedecido? ¿Quiere ver a Dios obrar? Obedezca. ¿Quiere ver a Dios intervenir? Obedezca. Deje de luchar en su propia fuerza. Deje que Dios intervenga de acuerdo a su naturaleza. Él es un Dios todopoderoso. Él es un Dios milagroso. Iglesia, yo ya me cansé de que las redes estén vacías. Yo quiero que las redes se llenen. Yo me cansé de trabajar en vano. Quiero ver resultados. Dejaré de trabajar de acuerdo a mi capacidad. Dejaré de trabajar de acuerdo a mi inteligencia, a mis habilidades. Voy a dar lugar a la presencia y al poder de Dios. Eso demanda que me esfuerce, claro, tengo que esforzarme. Pero voy a dar lugar a través de la oración y la obediencia para que Él intervenga de manera milagrosa. Y juntos hagamos cosas que nunca imaginé. Porque la palabra de Dios dice, en Dios haremos proezas. ¿Hay alguien aquí que va a hacer proezas? ¿Hay alguien aquí que va a hacer proezas? Dios hollará a nuestros enemigos. ¿Hay alguien aquí que va a hacer proezas? Dios hollará a nuestros enemigos. Levántese y dígalo conmigo. Levántese, terminemos. Levántese y diga, en Dios haré proezas este año. En Dios haré proezas. Iglesia, mire, creo que Dios da palabra a través de nuestros pastores. Reciba esta palabra. El 2024 vamos a ver mayores proezas. ¿De verdad? Y no lo digo por emocionarnos, sino porque nosotros nos vamos a caracterizar, o nos caracterizamos, mejor dicho, por ser una iglesia que ora. Somos una iglesia que ora. Somos una iglesia que ora. Y somos una iglesia obediente. ¿Cuántos dicen amén? Y por cuanto oramos y obedecemos y dependemos de Dios, haremos proezas. Mayores cosas vamos a ver en el 2024. Acuérdese, mayores cosas. ¿Cree que hemos hecho bastante en el 2023? Sí, hemos hecho mucho, gracias al Señor. Gracias al Señor. Pero haremos mayores cosas. Tú vas a hacer mayores cosas el 2024. Créalo, créalo. Levante su mano ahí, levante su mano. Dios te trajo esta mañana porque Él ha visto tus redes vacías. Dios te trajo esta mañana porque Él ha visto que has trabajado toda la noche. Sí, Él ha visto tu esfuerzo. Él ha visto tu dedicación y no has tenido resultados. Pero esta mañana Dios te viene a decir, hazme parte de tu equipo. Yo estoy contemplando la tierra buscando en quién mostrar mi poder a favor de los que tienen corazón recto para con Él. Dios te está buscando. Dios te está buscando. Siempre ha sido así. Dios te está buscando y dice, sigues afanado, sigues afanada, sigues confiando en tu capacidad, sigues confiando cuando ya tiempo atrás tenía un camino diferente, tenía pensamientos diferentes. Pero esta mañana, escucha, Dios se ha puesto delante tuyo para decirte, quiero trabajar contigo y quiero trabajar de acuerdo a mi naturaleza. Ora, ora como nunca antes. Decide obedecer. ¿Qué es aquella palabra que Dios te ha estado pidiendo? Decide obedecer. Y mira cómo Dios interviene. Lo primero que hagamos esta mañana, quiero que pidamos perdón al Señor. Porque hemos sido gente que ha trabajado independiente de Dios. Hemos confiado en el brazo de carne, hemos confiado en nuestra propia fuerza y no hemos dado lugar a Dios. Pidámosle perdón y luego digámosles que intervenga. Amén.